Muy buenos días, hermanos. Qué alegría poder verles. Ya les extrañábamos. La verdad que dicen que el calor no existe, que es la ausencia del frío. Bueno, hoy es justamente ausencia de frío. Hace un calor bárbaro. Y la verdad que ha sido la alabanza hermosa, me ha encantado. Gracias, hermanos. Siempre son una de las tres canciones que más me gustan, la verdad. Vengo un poco cansado de alabar porque he cantado con todas mis fuerzas, porque esas canciones me encantan. Así que van a tener la bendición que voy a hablar poco, solo 1 hora y media, ¿no? ¿Está bien? El domingo pasado no estuve y ya tengo ganas, claro, ¿no? Normal. Entonces, bueno, saludarles a los hermanos del Zoom, a la iglesia de Costa Rica, a la amada iglesia allí. Hermanos, vamos a comenzar una serie hasta donde Dios lo permita, después de la conferencia que estaremos iniciando el libro romano, si Dios lo permite, con Julio. Y pensado en hacer una serie que se va a llamar Por la Fe, ¿sí? Por la Fe. Y vamos a hablar de los personajes, casi todos en el libro de Hebreos, ¿no? Por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Enoc. Y hoy nos va a tocar esta, por la fe Enoc, ¿sí? Ahí hay una imagen que no sabemos si Enoc era así, pero está bonita la imagen, nadie lo conoce, pero está bonita la imagen, ¿no? De Enoc, ahí mirando hacia arriba. Un hombre que se dice aparentemente poco en la palabra de Dios, ¿sí? Solamente hay unos pocos versículos que se le nombra, pero en esas pocas veces que se le nombra, en esa descripción que se da de su persona, creo que aprenderemos muchas cosas esta mañana importantes para nuestra vida, ¿no? Y la verdad que uno a veces desde niño no tiene héroes, ¿no? Y son los Superman y, ¿no? Y un montón de héroes. Y en la vida real se suele poner títulos en las noticias, ¿no? Un héroe, ¿no? Salen héroes que han hecho algo, ¿no? Hay héroes en la vida donde te consideran héroe, por un momento, un acto único, pero que simboliza algo tan grande que te consideran un héroe. O puede ser que te consideren un héroe por toda una vida, ¿no? Y digamos, bueno, este es un héroe de la fe. Y así vamos a encontrar en el libro de Hebreos y a lo largo de la Escritura gente que hizo algunos actos que fueron considerados héroes por esos actos, y hay personas que han sido considerados héroes, por llamarlo de una manera, por un legado de vida, ¿no? Y Enoc es considerado, ¿sí? No porque sea grande Enoel, si me está viendo me va a decir que me va a dar con un caño como me veía, y no es que sea mayor a Enoel, sino que quise decir Enoc. También es un legado de vida, ¿no? Que nos va a enseñar esta mañana. Y quiero invitarles a dos pasajes principales de esta mañana. Vamos a Génesis capítulo 5, versículo del 18 al 24, y sobre todo el 22 al 24 nos dice, ¿no? Y después Hebreos 11, 5, ¿sí? Vamos allí. Hay otras menciones de Enoc en la Biblia, hay 4 menciones más, y después también hay 2 menciones más en cuanto a la genealogía, ¿no? Es el séptimo desde Adán, Enoc, ¿sí? Para que sepan. Vamos a ver un poquito de historia antes de comenzar en sí con la palabra de Dios esta mañana, en cuanto a lo que nos enseña Enoc en esas palabras que tan importantes y que tanto hemos escuchado, ¿no? Y caminó Enoc con Dios. Y así dice Génesis 5, del 22 al 24, del 18, vamos a leerlo. Dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y aquel versículo que vamos a ver esta mañana dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vayamos a Hebreos 11:5, dice, que nos da un poquito más de detalle, y allí, después de hablar de Abel, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque antes de ser arrebatado fue alabado como alguien que agrada a Dios. Hay otras versiones que hablan de que se dio testimonio de que alguien había alabado a Dios, ¿no? O que había caminado con Dios. Fíjense que
las traducciones varían, pero con el mismo significado, caminar, agradar, ¿no? Y vamos a ver por qué. Ahora, esto de ser arrebatado es lo que uno se suele acordar mucho. Si voy a decir Enoc, el que no vio muerte, el que fue arrebatado, ¿no? ¿Y qué otra persona también fue arrebatado y no vio muerte? ¿Quién fue? Elías. Amén. Entonces, estas personas fueron escogidas realmente, no sabemos por qué en realidad, para no ver muerte, ¿no? Y cuando uno se pone a investigar por qué fue llevado Enoc, ¿sí? Escuche bien, la respuesta es, no lo sabemos. Sí, porque no tenemos que andar inventando nada de la palabra de Dios. Lo que está revelado es lo que tenemos que comentar, no son nuestras ideas, ¿no? Algunos consideran que fue llevado porque, por ejemplo, Elías, ¿no? Porque en la transfiguración se volvió a ver, ¿no? Fue llevado, no vio muerte y después fue visto allí en la transfiguración y en Apocalipsis vuelve a hablar también. Pero no es algo, por supuesto, definitivo que ese sea el por qué no haya visto la muerte Enoc, amén, ni Elías. Así que no sabemos por qué no vieron muerte, pero sabemos que Dios lo consideró así, sabemos que sus caminos y sus propósitos son perfectos. Y eso es lo que tenemos que comentar sobre por qué fue arrebatado y no vio muerte Enoc. Ahora, ustedes saben algo de que en la Biblia se habla de el libro de Enoc, en Judas, ¿no? Y hay una controversia sobre si el libro de Enoc fue inspirado o no, porque hay un libro de Enoc, o llamado normalmente Primera de Enoc. Hay 13 escritos, pero el más importante es conocido como el libro de Enoc o Primera de Enoc, ¿sí? Y esto es importante tenerlo claro porque ese pasaje de Judas 14, vayamos allí al pasaje, quiero hacer una pequeña aclaración para aprender algo sobre la palabra de Dios. Allí en Judas, versículo 14, dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, ¿sí? Esto séptimo de Adán lo vemos claramente en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 3. Ahí vemos la genealogía perfectamente y nos damos cuenta que la Biblia, por supuesto que no se equivoca, es el séptimo desde Adán. Lo que está relatando aquí. Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿no? Y fíjate que algo importante de este pasaje es que no podemos decir que porque esta mención en el libro de Judas, ¿sí?, vayamos a considerar que el libro de Enoc, o Primera de Enoc, como se dice, ha sido inspirado por Dios, ¿sí? Porque no hay un erudito que hayan cotejado y pueda decir que este libro, este pseudo o apócrifo, perdón, es considerado inspirado por Dios. Ahora, la cita que está aquí sí es inspirado por Dios, ¿sí? Y podemos decir, bueno, pero ¿por qué tomo una cita que no está en un libro inspirado? Eso no es algo alarmante, querido hermano, porque también Pablo, en Tito, capítulo 1, versículo 12, también va a citar a un pensador, ¿sí?, que lo voy a decir bien para no equivocarme, que es Epímenes, ¿sí? Epímenes, que también no es un escritor inspirado, pero sin embargo la frase que toma Pablo allí para darle en Tito 1:12, es inspirada por Dios porque Dios la toma para enseñarnos algo de parte de Él hacia el pueblo de Dios. Así que no significa que porque un versículo haya sido sacado de algo no inspirado, que no esté canónico el libro, ¿sí?, no significa que sea no inspirado por Dios ese versículo, ¿sí? Por eso que lo demás no es inspirado por Dios, porque solo ese versículo, solo esa profecía, en el caso de Enoc, es lo que está inspirado y revelado en la palabra de Dios, como inspirado. Lo demás no, ¿sí? Así que no es para alarmarse, ¿sí? Así que, hermanos, lo que podemos ver aquí es que lo que profetizó Enoc, ¿sí?, cuando lo hizo, claramente lo genuino que no profetizó es lo que está aquí en la Biblia. Lo demás que haya estado en ese libro, no sabemos si es inspirado o no, y eruditamente no es considerado inspirado. Pero sí lo que está aquí, porque primeramente fíjate lo que dice. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Esa declaración, hablando de ese versículo, de eso, está citando a Crónicas, está citando a Lucas, está citando a Génesis, alguien
que es el escritor o el personaje bíblico de aquí, de ese Enoc. Porque se citan otros Enoc, ¿sí?, en la palabra de Dios, que no está hablando de este Enoc, ¿sí? Hay 4 Enoc citados en la Biblia, ¿sí? Así que, hermano, el bíblico es aquí. Ahora, ¿cómo deberíamos tratar el libro de Enoc o como cualquier otro libro apócrifo? Como un libro que puede tener verdades, pero que también tiene errores y es falible, por eso no es inspirado. Los libros apócrifos no son totalmente descartables. ¿Por qué? Porque algunas de sus narrativas son históricas y son ciertas y son aprovechables, ¿sí? Así que son inspirados, pero no significa que tienen que ser reprobados. Solamente que hay que mirarlo con la lupa de la palabra de Dios, no puede contradecir. Lo mismo sucede con las tradiciones, ¿no? Las tradiciones en sí no son malas. Es más, esto que podemos aprender de Noé es una tradición. O sea, esto fue escuchado y oralmente dicho hasta que fue inspirado. Y cuando está inspirado es porque está escrito y pasa a ser la palabra de Dios. Amén. Ahora, esto no contradice a las Escrituras. La tradición, si vemos a lo largo de los evangelios y las cartas de Pablo, vemos que había tradición oral y su palabra era autoritativa. Pero solo, ¿cuáles son las palabras inspiradas? Las escritas. Como dice en Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Toda, cada palabra. Amén. Y como dice la palabra de Dios también, que tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Justamente lo que viene hablando en el mismo contexto, la escritura. Esa es la palabra profética más segura. Amén. Y como siempre digo, cuando alguien de estos falsos apóstoles viene diciendo, Dios dice que vienen tiempos que se abrirán los cielos, que Dios viene diciendo que hay tiempos grandes, que se vienen cosas grandes. Cuando alguien dice que Dios dijo, o cuando alguien dice, Dios dice, querido hermano, lo que tiene que salir a continuación de esa boca es un versículo bíblico. Amén. Si no, estás diciendo tonterías. Si no, no es la palabra de Dios. Amén. Así que en este aspecto quería tener claro que entendíamos la cuestión del libro de Enoc. Ahora, la verdad que hombres muy buenos, hombres inspirados, llevados por el poder de Dios, han sido héroes a lo largo de toda la historia. Vemos que en la era patrística, ¿no?, hubo muchos hombres que hicieron mucho bien, ¿no?, a la iglesia, manteniéndose fiel a las Escrituras, ¿sí? Vemos que Enoc, por ejemplo, en el momento que vivió, ahora vamos a entrar un poco en la vida de Enoc, él vivió en un mundo totalmente corrupto, en un mundo... Recuerden que después de vivir Enoc, 3 siglos después, ¿qué ocurrió después de la vida de Enoc? ¿Qué ocurrió después de 3 siglos? El diluvio. O sea que no vivió en un jardín de rosa Enoc para decir, Enoc caminó con Dios, y decir nosotros, porque le fue fácil. Enoc porque era Enoc y vivía... No. Vivió en un mundo tremendamente peor que el nuestro. Como dice, ¿no? Ya lo vamos a leer el pasaje, vamos a leer, pero no me quiero adelantar. Hubo grandes hombres en la historia, querido hermano. En la era patrística, solo nombrarte a uno, por ejemplo, Atanasio, fue un hombre que luchó contra una de las herejías más profundas y que se enraizaron en la historia de la iglesia. Es Arrio. ¿Saben quién fue Arrio? Los primeros que empezaron a debatir sobre si Cristo no era Dios, no era la deidad. Y Atanasio fue uno de los que peleó hasta el último, hasta el cansancio. ¿Saben que le llamaban el santo de la terquedad? O sea, le llamaban el terco, ¿no? Porque él se empecinaba en demostrar que Jesucristo es Dios. Y Arrio, aunque se demostró en su momento que era una herejía, todo eso, él siguió populando, ¿no?, siéndose popular su historia. Y Arrio, podríamos llamarle, fue el primer testigo de Jehová, querido hermano. Hoy la secta de Testigos de Jehová comenzó con este hombre, con Arrio, ¿no?, como protagonista principal. Así que Atanasio fue uno de esos héroes en la época donde se peleaba, donde se sigue discutiendo aún la divinidad de Jesucristo. Hay héroes en la palabra de Dios, querido hermano, hay héroes en la historia. Y estas personas han dejado un legado. Y yo esta mañana quiero decirte que vamos a aprender algo sobre la vida de Enoc,
Pero si hay algo que quiero que te lleves en tu mente y en tu corazón, es qué legado vas a dejar cuando partas de aquí. Sea que el Señor nos lleve, o que tú vayas a la presencia de Él por medio de la muerte. ¿Qué legado vas a dejar? ¿Qué se dirá de ti en tu tumba? Si pudieran poner un cartelito en tu lápida, ¿qué pondrían? Julio caminó con Dios, un hombre que caminó con Dios. Ana, una mujer que caminó con Dios. ¿Qué se pondría en tu lápida, querido hermano? Porque un hombre que vivió en un momento tan corrupto de la historia que a los 300 años, los 3 siglos, Dios destruyó esa civilización, a ese mundo de tan corrupto, como dice que su palabra, que no había nada bueno en su corazón y en sus pensamientos. Sin embargo, allí, Enoc caminó con Dios. Hermanos, ¿cuántas veces escucho a cristianos decir, es que es tan difícil ser creyente? Vamos a empezar a poner en práctica el mensaje hasta aquí. Es que es tan difícil ser creyente. Es que, wow, las tentaciones son complicadas, Ariel, no es tan fácil. Hermano, ¿qué legado vas a dejar? Alguien que diga, lo intentó. No alcanzó a comprometerse. Alguien que no le dio tiempo. Porque estamos los creyentes que estamos diciendo todos los años, cuando llegue fin de año, te encontrarás, ¿no, Luis, con creyentes allí en la iglesia? Este año, Luis, este año te prometo, pastor, que este año me comprometo. El año que viene con la misma cláusula. Este año sí. Este año sí. Ahora voy a empezar a orar, ahora voy a empezar a estudiar la palabra de Dios. Querido hermano, el cristianismo mediocre que estamos viviendo, simple y llanamente, no me voy a cansar de decirlo, y creo que en esta iglesia se dice mucho, es por el analfabetismo bíblico. Pero Ariel, estás equivocado, porque hay mucha gente que sabe la Biblia y sin embargo vive como si no la supiera. Es que el analfabetismo bíblico es la primera consecuencia de tu misma incoherencia de vida. Si sabes la palabra de Dios y no la vives, en realidad no amas a Dios. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 21. ¡Wow! Enoc caminó con Dios. Alguien que amaba a Dios. Alguien que agradaba a Dios. Tu vida y la mía, querido hermano, es una vida bastante mediocre en comparación de muchos héroes de la fe. ¿Y saben por qué parecen héroes? Justamente por el contexto donde vivieron. Pero eso sería común de vivir en todos nosotros, querido hermano. Pero claro, ahora, si hay alguien que lee la palabra, ora, se desvive por la iglesia, se desvive por los hermanos, por el servicio al Señor, por el amor a la predicación de las personas que no se pierdan, porque no sale a tal lado, no va a tal lado, se cuida de esto, se cuida del otro. En aquellos tiempos era un héroe. ¿Hoy qué es? Fanático. Un legalista. Esto, el otro. Eso debería ser común. Por eso destacan las personas que sirven al Señor sinceramente y con honestidad. Por eso destacan, porque vivimos en un mundo de mediocres. Hermanos, yo me pongo a pensar y digo, tenemos 30 años, perdón, tienen 30 años algunos, otros tenemos 50, y no sé cuánto nos quedará de vida, ¿no? Pero yo me ponía a pensar, digo, wow, qué difícil que es servir al Señor, es que cuesta tanto, tengo solo 30 años, estoy en la plenitud de la vida. 50, uy, recién estoy ahí, 70, y no, es que ya estoy tan viejo, o sea, a esta edad ponerme las pilas, ya tengo 70. Hermano, cuando dice que Enoc caminó con Dios, ¿sabe por cuánto tiempo lo hizo? 300 años. Wow. Y nosotros no caminamos con Dios un mes. Porque lo intentamos y hacemos bien. Venimos temprano a la iglesia, venimos los martes, leemos la Biblia, empezamos un devocional diario, 2 semanas.
y nos vuelven a quedar las fuerzas ahí atrás. Estamos saliendo de un hábito pecaminoso y gloria a Dios, y a los 3 meses vuelve. Enoc caminó con Dios 300 años. Por eso lo importante de estudiar a Enoc. Querido hermano, no hay excusa para nosotros. No podemos vivir diciendo que somos mediocres porque es difícil. Hay verdaderos creyentes en la palabra de Dios. No digo héroes, porque eso debe de ser el común. Querido hermano, Enoc y su mundo es un mundo donde había muchas bendiciones, pero también había maldiciones. ¿Sí? Bendiciones, ¿por qué? Porque vivían en un mundo donde la vida era mucho más larga. ¿Recuerdan el mundo de Enoc en la época esa? ¿Cuántos vivían? Matusalén, ¿cuántos años vivió? 969 años, el hombre más longevo de la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, Noé terminó el arca a los 600 años, ¿no? O sea, morían de 300 años en adelante. Eso es una bendición. ¿Por qué se daba eso? Recuerden que esto fue antes del diluvio, con una tierra que se manejaba totalmente distinta. Si vamos a Génesis, yo ahora no tengo los versículos aquí, pero para avanzar, recuerden que Génesis dice que había como si fuera una nube, ¿no? Que daba un rocío, ¿no? Que hacía como un efecto invernadero, ¿no? Había como personas naturales que salían de la tierra, hoy llamándole a personas naturales, llamémosle técnicamente, pero vivían en un mundo como tropical, ¿no? Los rayos a través de esa nube que protegía, los rayos del sol no dañaban tanto al ser humano. Había muchas situaciones distintas de por qué las personas vivían tantos años. Una bendición, la maldición. Así como crecía la longevidad en aquellas épocas, también crecía la maldad. Así como crecía el intelecto y el desarrollo cultural y estratégico y de inteligencia para hacer muchas cosas en la humanidad, también crecía la maldad. Y llegó un punto que después de 300 años, después de 3 siglos, después de Enoc, Dios tuvo que raer de la tierra al ser humano, menos a los que ya sabemos. Entonces, querido hermano, era un mundo tremendo. Hoy vivimos en un mundo en ese sentido similar. Cada vez las cosas se están pudriendo más. Y la iglesia somos llamados a ser sal para evitar la corrosión. Pero sin embargo la iglesia está callada. Hoy se está aprobando ya, hermano, el incesto. Que los padres y las madres puedan besarse apasionadamente con sus hijos y a ver qué se siente. Es una prueba que se está haciendo en la universidad en Buenos Aires. Son actores. Si ustedes ven los episodios, son actores. Pero están sembrando, ¿qué? ¿Cómo llegamos a creernos algunas de las cosas de que el amor vale todo y está la pareja de matrimonio igualitario? Porque nos fueron vendiendo de a poquito, nos vamos mostrando y mostrando y mostrando. Hablamos de las cosas en las playas, ¿no? Hoy, en su momento, las bikinis supongo que habrán sido algo aterrador. Nos fueron acostumbrando cada vez con menos tela, con menos tela, con menos tela. Y hoy hay hilitos o hay toples. En el hombre igual, con las otras cosas. O sea que nos van acostumbrando a lo malo para luego llamarlo bueno. O si no llamarlo bueno es normal. Y normal no es, hermano, es común. No te olvides de eso. Lo que vemos hoy en día no es normal. Normal viene de la norma. Y la norma está en la palabra de Dios y eso es pecado. Puede ser común, pero no normal. Amén. Entonces, Enoc vivió en ese mundo. Pero ¿sabes qué? Enoc era un hombre como nosotros, querido hermano. A veces pensamos a Pablo y decimos, claro, Pablo vivió la vida de Pablo porque era Pablo. ¿Y quién era Pablo? En 1 Corintios capítulo 7, en Romanos capítulo 7, Pablo se dice a sí mismo, yo soy vendido al pecado, lo que no quiero, eso hago, no sé qué hacer. ¿Sabe qué me dio cuenta? Que el pecado mora en mí. ¿Era un pecado? ¿Saben lo que dice Santiago acerca de Elías? Santiago lo que dice de Elías. A ver si lo encuentro, porque no lo noté, pensé que me iba a acordar de memoria y como ya sabemos,
Me va a fallar, pero creo que me lo voy a acordar. 3:17. ¿17? ¿El 1 o el 3? 5, el 5:17. Vale. Acá está. Sé que era el 17, pero no me acordaba. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías, otro como Enoc, que no vio la muerte, que tenía testimonio de agradar a Dios, de ser un profeta de Dios o el más grande de los profetas. Enoc, alguien que caminó con Dios por más de 300 años, fue un hombre como nosotros. Un ser humano, querido hermano. No tenemos excusa para vivir, querido hermano, de la manera que vivimos. ¿Cómo reflejamos esta manera de vivir mediocre? Yo siempre digo algo, ¿no? Que esa manera de vivir mediocre se nota en cuando a veces llama la atención a un hermano que está haciendo las cosas mal. Lo primero es enojarse. Pero eso sería muy normal. Pero hay otra cosa peor que enojarse. Es decir, sí, tenés razón, y no hacer nada para cambiarlo. Estás en más problemas. Son esos que dicen, sí, tenés razón, pero en mi opinión, hermano, cuando la Biblia dice algo A, B y C, tu opinión no sirve para nada. Mi opinión no sirve para nada. No cuenta, hermano, no cuenta tu opinión con respecto a la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice A, B o C. Podemos discutir cosas que la Biblia igual no revela fehacientemente algo. Pero, querido hermano, la mediocridad se nota en esas áreas. Vivimos mediocremente porque no consideramos a la palabra de Dios como palabra de Dios. Porque no creemos en Dios realmente. Fíjate que ahora vamos a ver un poquito el texto en sí, de qué significa caminar con Dios. Pero, querido hermano, cuando el legado de fe, que quiero que te lleves esta mañana en tu corazón, ¿qué legado vas a dejar? ¿Qué legado de fe vas a dejar a tus hijos? ¿Ustedes recuerdan a Noé? El bisabuelo de Noé era Enoc. Y Génesis 6:9, quiero que lo leamos, porque mira lo que dice aquí. Génesis 6:9, quiero que lo leamos para que entendamos qué significa este legado. Génesis 6:9. Génesis 6:9. Fíjate, estas son las generaciones ¿de quién? De Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué dice? Con Dios caminó Noé. No le vamos a agregar un texto a la palabra de Dios, pero ahí podemos seguir leyendo lo mismo que su bisabuelo Enoc. Viste que tranquilamente podríamos leer: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, igual que su bisabuelo Enoc. Que en el 5:4 lo dice, que en el 5 lo dice, ¿no? Que Enoc caminó con Dios. Qué hermoso entender que Noé había aprendido de su bisabuelo, de lo que le venían contando por la tradición de quién era su bisabuelo. Ese legado de fe. Qué hermoso que es pensar en qué dirán de nosotros. Pero yo me hago una pregunta. Me viene ahora. ¿Tenemos que esperar hasta que nos muramos o cerca de la muerte para decir qué van a decir de nosotros? ¿Podemos preguntar ahora a nuestros hijos qué piensan de nosotros? ¿Podemos preguntar a los hermanos de la iglesia qué piensan de nosotros? Y con honestidad que nos digan. Y con honestidad cuando la mayoría te dice lo mismo, prestar atención. Porque a veces no estamos o no somos tan guay como pensamos que somos. No se trata de predicar bien, de hablar bien. Se trata de vivir en obediencia a la palabra de Dios en todo que podamos. Si comemos, si bebemos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermano, la diferencia de un creyente que ama a Dios y el creyente que no ama a Dios es que vive luchando.
Porque imagínate a Pablo diciendo, ¡wow! He descubierto, eureka, la palabra de griego, ¿no? Eureka, he descubierto que el pecado mora en mí. Y si entonces, ¿para qué? Ya, somos pecadores, naturaleza pecaminosa. ¿Lo ves diciendo eso, Pablo? No. Hermano, no es excusa que tengamos naturaleza pecaminosa. Porque la Biblia dice que estemos firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. La libertad que tenemos en Cristo es la libertad del pecado, querido hermano. El pecado es nuestro enemigo, no nuestro rey como lo era antes, querido hermano. No te olvides nunca de eso. Hermano, vamos a ver un poquito qué significa caminar con Dios. Vamos a Hebreos, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Capítulo 11, perdón, versículo 5. Vamos a ver un poquito allí qué significa. Voy a ser breve en el mensaje, hermanos, porque sé que hace calor, mucho. Hermanos, ¿qué significa caminar con Dios? Vieron que aquí el versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Vieron? Agradado a Dios o caminó con Dios. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, del hebreo, lo traduce de esa manera, haber agradado a Dios. ¿Sí? Así que ahí tenemos claramente que agradar, ¿sí? Esa palabra es ereusteo en griego y significa gratificar por entero. Y esta definición de las palabras, hermanos, es tan buena estudiar el significado de las palabras. ¿Saben por qué? Porque cuando uno dice agradar a Dios, vale, ¿y cuántas veces nos encontramos agradando a Dios en solamente lo que nos parece a nosotros? Pero esta palabra cuando dice que Enoc caminó con Dios, significa que fue grato a Dios en todo lo que hacía. ¿Viste los creyentes normales que dicen, esto sí, Señor, es tuyo, pero esto es mío? Eso es que no vives agradando a Dios. No puedes agradar en lo que tú quieras. No se puede agradar a Dios como tú quieras. Es una frase que me han escuchado muchas veces. No todo lo agradable para ti es agradable para Dios. No todo lo aceptable para ti es aceptable para Dios. Solo lo aceptable para Dios es agradable a Dios. Si quiero vivir como Enoc, caminando con Dios, agradando a Dios, lo debo gratificar en todo. Pero en todo, Ariel, si yo no puedo todo, sabemos que nadie es perfecto, en todo lo que vayas entendiendo, en todo lo que vayas entendiendo de la palabra de Dios. Aquí no se trata de que sabemos todo y obedecemos todo porque somos perfectos. No, significa, a ver, cada domingo que tú sales de aquí, que yo salgo de aquí, y entiendo algo de la palabra de Dios que me está allí exhortando a salir, a cambiar, a renunciar, a dejar, o que me está animando a seguir, a mejorar. ¿Qué hago con lo que me voy, con lo que tengo aquí? ¿Qué hago con lo que me voy cada domingo? De eso se trata, gratificar a Dios, agradar a Dios. Que cuando entiendo algo de la palabra de Dios, lo pongo en práctica. Hermano, no vas a tener o saber toda la palabra de Dios para empezar a obedecerla. Lo que vayas aprendiendo, obedecerla. Juan 14, 21. El que tiene mi mandamiento y lo guarde, ese me ama. ¿Conoces algo de la palabra de Dios? ¿Te vas este domingo desafiado a algo? Obedécelo. Y estás gratificando a Dios en todo lo que vayas aprendiendo. Ay, hermanos, la verdad que el testimonio. Hay otras versiones que dicen que Enoc fue alguien que tuvo testimonio de haber alabado a Dios, de haber agradado a Dios. Cuando vuelvo a repetírtelo, quería verte del legado que vamos a dejar aquí. Las personas que dirán, ¿eras una persona que agradaba a Dios en todo? ¿Serás una persona que digan, uy, ese hombre, esa mujer, cómo vivía agradando a Dios? La palabra testimonio allí en el griego no es martureo, y significa testigo. O alguien que declara. Hoy en día, ¿alguien puede declarar que eres
alguien que agrada a Dios? Le puedo preguntar a cualquiera, le pueden preguntar a cualquiera que me conoce y te podrá responder si yo agrado a Dios. Hermano, para ir terminando, no sé cuánto voy, pero voy a adelantar los 3 puntos de qué significa caminar con Dios. Los nombro, es que esto de caminar con Dios tiene un inicio, y es el perdón de los pecados. Es entender nuestra condición. El segundo punto tiene como base el creerle a Dios, la fe. Y el tercer punto es la evidencia de esa fe. Y si vemos a Enoc, porque voy a decir, bueno, claro, Ariel, lo entiendo, pero ¿y Enoc? Enoc, ¿cómo entiendo que, primero, todos aquí, creo yo, entendemos que Enoc fue salvo? ¿Pero cómo fue salvo? ¿Por gracia? ¿Por medio de la fe? Por fe, Enoc. ¿Y de dónde aprendió Enoc el creer, la convicción del pecado y el fruto de justicia o los frutos de la vida cristiana? ¿De dónde lo aprendió? Versículo 4, leamos la Biblia. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció sacrificio más excelente. Enoc entendió el sacrificio de Abel. Por las tradiciones, el sacrificio de Abel, ese acto de expiación por el pecado, porque el pecado exigía la muerte y moría un animal, que era tipología de Cristo, querido hermano. Él entendió, Enoc entendió lo que Abel entendió, que era un pecador que necesitaba perdón, pero hay una noticia más gloriosa, querido hermano, aún para nosotros hoy. En aquellos momentos, Enoc, como Abel, el sacrificio que ofrecían solo, ¿qué hacía? Cubría los pecados. Cafar. Nosotros no. La sangre de Cristo no cubre nuestros pecados. La sangre de Cristo quita los pecados. Es la gran diferencia, querido hermano. Era tipología de Cristo los sacrificios de esos animales. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Enoc tenía convicción de pecado. Enoc le creyó a Dios, querido hermano, usó la fe, podía entender a Dios, entendía a Dios, le creía a Dios. ¿Y sabes qué es tener fe en Dios? Fe en Dios de las Escrituras, querido hermano, no es de tu imaginación. Él es el Dios que es amor, no que tiene amor, Dios es amor. Pero también es un Dios que es justo. Es un Dios que es rico en misericordia, pero que también es fuego consumidor. Es un Dios que no va a ser burlado. Es un Dios como en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios dice que va a descubrir todo lo que hay dentro. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe Enoc caminó con Dios. ¿Te das cuenta? Que no estamos inventando que Enoc era salvo por medio de la gracia, por medio de la fe. Y dice el versículo de Hebreos un poquito más adelante, y que es galardonador de los que le buscan. Enoc entendía esa salvación que vendría más adelante. Creer en Dios, querido hermano, es creer que en el Dios de la Biblia, como la Biblia lo describe, no de nuestra imagen y semejanza. Es creer en el Dios de la Biblia que, aparte de ser nuestro Señor, es nuestro Salvador y que nos espera una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros. Y que nos dio como garantía de esa seguridad el Espíritu Santo. ¿Tú crees esto, hermano? Y, querido hermano, la tercera es la evidencia de la fe. Enoc caminó 300 años con Dios. Había fruto de esa caminar con Dios. Yo me pregunto, ¿a todo lo que vemos le podemos decir a Dios, hey, vamos? ¿Nos sentamos en esta película de Cristo? ¿Acompañamos a este lugar, Cristo? ¿Escuchemos esta canción, Jesucristo? Cuando llego a mi casa, entro a mi hogar,
Digo, ¿Cristo entra a mi hogar? ¿O en mi hogar manejo las cosas yo? ¿Quién es la cabeza en el hogar? Siempre es Cristo, ¿eh? Hermano, siempre hablamos con Julio y lo hemos cansado de decir lo que hay que tener intimidad con Dios. Ese es el gran problema de aquellos que conocen mucha palabra de Dios, pero no la pueden vivir porque no tienen intimidad con Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que vos para conocer a Dios tenés que tener propósito y enfoque. ¿Para qué quieres conocer a Dios? Propósito. Enfoque. Yo creo que aquí radica el problema de por qué hay tanta mediocridad en las iglesias. Que no hay propósito y enfoque en conocer a Dios. Si no conoces la voluntad de Dios para tu vida, propósito, ¿de qué te sirve conocer la palabra? Nadie, hermano, se despierta un día, wow, Dios me llama al pastorado. Me he despertado, sí, voy a ser líder de alabanza. Voy a ser director de... No, eso no existe. Eso hacen los falsos profetas imponiendo cobertura y unciones, estupideces. Querido hermano, conocer con propósito es, tenés que conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y eso se logra teniendo intimidad con Dios para que Dios te vaya mostrando qué es lo que tienes que hacer. Y el enfoque es la obediencia. Si hay desobediencia, nunca vas a estar enfocado en agradar a Dios. Tampoco tendrás ganas de conocerle, porque cuando más le conoces, más quieres saber de Él. Pero cuando le conoces y no quieres obedecerle, lo que haces es hacer un paso costado, porque todas las veces es que te da con un caño. Y yo creo que a ningún ser humano le encanta que todos los días le estén dando con un caño. ¿Quieres no sentirte tan frustrado? ¿Quieres no sentirte tan cansado de no llegar? Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacerlo. Y vivirás sin la frustración si se te entiende que no llegas. Haz todo lo que debas hacer en el momento que lo debas hacer. Y verás que si te encuentras con el Señor en algún momento, inmediatamente, en 10 minutos, o en 1 hora, o en 10 años, estarás listo. Porque has hecho todo lo que entendiste que tenías que hacer, podías hacer, y lo hiciste. Porque hay cosas que no podemos hacer, hermano. Vamos a anhelar tantas cosas, pero la realidad es que a veces no podemos hacer muchas cosas. Entonces, haz lo que puedas hacer, lo que debas hacer en el momento que lo debes hacer. Hermano, para terminar, quiero decirte que caminar con Dios como Noé es algo contracultural, querido hermano. Nadie te va a aplaudir por vivir como Enoc. Nadie te va a decir qué guay eres si vives como Enoc, en un mundo como el que vive Enoc. Y vivimos en un mundo parecido. Así que, lejos está, si quieres agradar a Dios, caminar con Dios, de que el mundo te aplaude. Si buscas aplauso del mundo, creo que estás perdiendo tiempo. Así que, hermano, por favor, Enoc caminó con Dios. Noé aprendió del legado. ¿Qué aprenderán nuestros hijos? ¿Qué aprenderán los próximos pastores, los próximos líderes? ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá de mí? Todo tendrá que ver cómo vivimos, agradando a Dios, caminando con Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre, te doy muchas gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado, Señor, al cobijo de tu palabra. Y, Señor, realmente sentimos que eres un Dios de oportunidades, Señor. Quizás este mensaje lo hemos escuchado tantas veces, de otras maneras. Pero siempre tú estás buscando verdaderos adoradores. Que lo hagamos con sinceridad y con la verdad. Señor, tú no puedes ser burlado y sabemos que esto es así. Yo te ruego, Señor, por esta iglesia, por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos realmente caminar contigo. Señor, que dejemos de ser tan populares para ser impopulares, pero agradándote a ti, Señor. Señor, que el legado que dejemos en esta tierra, Señor, sea alguien que agradó a tu persona,
alguien que vivió para ti. Que las personas cuando lo recuerden, Señor, digan, wow, qué bello creyente era, qué bella creyente era. Cómo se notaba que amaba a Dios. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Todos te necesitamos, Señor. Te rogamos, Padre, que en este tiempo, sobre todo que vamos a estudiar esta serie, Señor, yo te lo ruego. Que la fe de nuestros hombres y mujeres que vamos a estudiar, vamos a encontrar en ellos, Señor, realmente una de esas formas, Señor, en que tú nos hablas para seguir adelante, Señor, agradándote, para cambiar lo que haya que cambiar, para renunciar, para mejorar. Señor, haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Te lo ruego. Pero que tu palabra siempre sea glorificada, Señor, en esta iglesia. Señor, ruego que nunca nadie se suba a este púlpito, Señor, para dar sus ideas, sino que predique tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que levantes obreros fieles, sinceros, apasionados por tu palabra, Señor. Señor, gracias por esta iglesia. Yo te alabo por cada uno de mis hermanos, Señor, porque son de tanta bendición para mi vida, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia que nos has dado, Señor. Porque hay verdadero amor, Señor. Señor, pero como dice tu palabra, aún hay que abundar más. Señor, aún nos falta. Yo te ruego que nos ayudes. En tu nombre, Señor. Amén. Amén.